increasing, es decir, seguro variable decreciente, cuya razón es justamente el capital final. Y por último, vieron seguros variables en progresión geométrica, donde vieron distintas características de qué pasaba si la tasa de interés era igual, era mayor o era menor a la tasa de variación del capital. ¿Es correcto lo que dije o quieren hacerme alguna pregunta? Antes de que yo empiece, yo voy a seguir hoy con lo que falta de variables, pero quiero saber si queda alguna inquietud respecto a lo que acabo de mencionar. Escucho. Alejandra, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, sí. Le quería hacer una consulta, no de esto de seguros variables, sino de otro concepto, ¿puede ser? Eso lo dejamos para el final, si te parece. Ok. ¿Eh? Sí, obvio. De seguros variables, ¿queda alguna inquietud como para que yo pueda tomar? Sí, yo tengo una pregunta de capitales variables. Un segundo, que es de la guía larga y tengo que encontrar la consigna. No, pero no de ejercicios a mí, ¿eh? No, de desarrollos que han visto con de variables. A eso me refiero. Sí, no es un ejercicio, es una pregunta conceptual, pero en base a un ejercicio que lo tengo acá anotado. A ver, dale, a ver si no es un ejercicio, pero si yo entiendo que es un ejercicio, eso sí no te lo voy a contestar, ¿eh? Ok. Cuando te dice que vos tenés que modificar una prima cuando ya empezó el plazo de pagos, o sea, tenés después de la prima 10, por ejemplo, y te dice que cambia el increasing. Cuando vos haces el saldo, tenés que hacer lo anterior y después sumarle el nuevo cambio increasing, o tenés que simplemente poner el nuevo plazo increasing que se va a hacer desde ese plazo, o sea, desde la prima 10, por ejemplo, en adelante. Realmente no entendí la pregunta. A vos, por ejemplo, te dice que tenés una prima que llega después de la décima prima, ¿no? Y después de esa prima te dice que cambia el increasing, o sea, en vez de ser del 5%... Y vos tenés que calcular el saldo en ese momento. No, y no vas a comprar. A ver, repetime cómo te dice. La renta, el pago de la renta, cuando se llega a la décima prima, cambia y se incrementa anualmente un 10%. Si vos tenés ¿Pero que hacer la décima prima o la décima renta? La décima... no, la décima renta. Sí, es verdad, no es lo mismo. Entonces, lo que tenés que hacer es hacerte un eje. Sí. Donde vas a ubicar tus capitales, y no es que cambie, o sea, no estás... lo que te dice es, seguramente, primero el capital va creciendo de esta forma hasta la renta número 10. Y a partir de ahí empieza a crecer de esta otra forma. Eso es lo que debe decir el enunciado. Sí, o sea, es una modificación en ponerle en el 1.3. No es modificación. Modificación sería si en el momento 10 te dicen, bueno, a partir de acá modifico las condiciones iniciales. Entonces simplemente se le suma lo anterior. Es todo tu eje. En el eje que vos hagas tenés que plantear cómo te van diciendo los crecimientos de capitales. O sea, te dicen, por ejemplo, hasta el mes 10 es un increasing. A partir del 11, del año 11, porque todavía no vieron meses, a partir del año 11 empiezan a incrementarse en un 10%, siempre calculado, digo cualquier cosa, siempre calculado, por ejemplo, sobre el capital alcanzado en el momento 10. ¿Qué quiere decir? Tu primer capital es 1. Sí. Tu segundo capital es 2.
El décimo capital es 10. El siguiente, bueno, mal ejemplo, no en un 10%, en un 20%. El siguiente va a ser un 20% más del último capital alcanzado. O sea que va a ser 12. El siguiente va a ser 14, porque te dice en un 20% del capital alcanzado en el momento 10. Graficás eso y después ves cómo lo resolvés. Ok, creo que entendí. Eso es lo que te está diciendo el enunciado. No hay modificación, sino que te dice, los capitales se van a comportar de esta forma. Y te dice, de 1 o de 0 hasta 10 se comportan de esta manera. A partir de 10, el comportamiento es este otro. ¿Sí? Ok, sí, listo, gracias. Y hace el eje y lo vas a sacar perfectamente. Perfecto, muchas gracias. De nada. Bueno, vamos ahora a lo que viene después. O sea, ustedes vieron coberturas de vida y coberturas de muerte. Obviamente no hicieron todos los desarrollos con todas, pero sí vieron algunos desarrollos de vida y otros de muerte. Lo que viene a continuación es la relación existente entre vida y muerte. Yo lo voy a hacer para un increasing. ¿Por qué lo voy a hacer para un increasing? Porque todo tiene su justificación. Y lo voy a hacer para un increasing porque el variable de razón R puede perfectamente calcularse como combinación entre a qué es igual la fórmula y a qué dos primas que ustedes vieron combina un variable de razón R. Hola. Perdón, ¿podría repetir? Aquí dos primas combina un variable de razón R. Por ejemplo, un variable X0NR. A una renta vitalicia y a una increasing, una renta increasing. A una renta vitalicia y, bueno, y a una A increasing. ¿No es minúscula la A en ese caso? No sería minúscula. No, todo mayúscula, todo muerte, porque voy a buscar la relación entre vida y muerte. Ah, muerte, perdón. Un decreasing ¿puede calcularse en función de un increasing? Sí, tendrías que tener la renta primero, bueno, la de muerte, y después le restás, o sea, tendrías una A X0N menos R por una increasing, también de muerte. Que en realidad va a quedar N por una A increasing X1 N menos 1. ¿Qué quiero decir con esto? Con que solo yo haga la relación vida-muerte del increasing, esta relación de capitales constantes ya la vieron. En consecuencia, la relación de un variable de razón R o de un decreasing la pueden obtener si yo les doy o les muestro cómo se hace la relación vida-muerte en un increasing. ¿Está claro lo que dije? Sí, perfecto. Bueno, vamos a ver entonces. Ahí lo que he hecho es justificar por qué voy a dar exclusivamente la del increasing. Y voy a escribir lo siguiente, a ver si están de acuerdo, si lo vieron así, si no, me dicen y como de costumbre voy a dar la general. Ese increasing puede calcularse como una suma de A xt n menos t para t variando desde
h hasta h más n menos 1. ¿Lo vieron con este desarrollo o lo vieron al increasing como t más 1 por, o lo vieron con los dos desarrollos? Perdón, Alejandra, justo donde dice A increasing, ¿es una A sola o tiene la I? Porque me tapa la luz. No, tiene la Mira. I, tiene la I. Perfecto. Entonces tendría que ir el 1 más T adentro de la sumatoria. Si escribo así, no. Por eso estoy preguntando. Ah, ok. O sea, de ahí va mi pregunta. O sea, yo tengo dos maneras de calcular un increasing. Como una suma de t más 1 por ax t1, o de esta manera, que quiero saber si la vieron o no. De t más 1 nada más. ¿Solamente esto hicieron? Sí, claro, Sí, así. Bueno, entonces ahora les voy a explicar por qué esa es válida. Y después la relación yo la voy a hacer con esta. Ustedes pueden comprobarle con la otra manera. Acá ponemos h, acá ponemos h más 1, acá escribo h más t más 1, h más n menos 1 y h más n. No voy a escribir todas las edades. Acá voy a agregar un h más 2. Entonces, acuérdense que es muerte. El primer capital va a estar ubicado entonces en h más 1. Si es increasing, quiere decir que en h más 2 va a haber otro capital de 2. En h más t va a haber un capital equivalente a t. En h más t más 1 hay un capital equivalente a t más 1. N menos 1 y n. Esos son los capitales que tenemos que evaluar, que directamente ustedes lo han evaluado como, no sé por dónde anotar acá, no, acá lo voy a anotar y después lo borro, como una suma. Voy al término general y digo, es una A, X, H más T1 multiplicada por T más 1. Y bajo esa forma te va a variar, escrito así, desde 0 hasta n menos 1. Obviamente esto lo van a resolver ustedes para ver que llegan al mismo resultado al cual voy a llegar yo ahora. Y van a reemplazar esto, esta AX H más T1, en función de lo que hemos visto el lunes pasado, creo que fue, si di relaciones vida-muerte el lunes pasado, ¿no? Sí. En función de lo que vimos el lunes pasado, esta A la voy a expresar en función de los capitales diferidos de vida. Eso es lo que les queda como tarea a ustedes. Hasta ahí está claro lo que dije porque no introduje conceptos todavía. Sí, perfecto. Bueno, ahora voy acá y digo, bueno, esta situación que perfectamente puede ser escrita así, y de hecho es como ustedes lo han resuelto, yo podría escribirlo, a ver si están de acuerdo, del siguiente modo.
¿Qué fue lo que hice? ¿Quién me cuenta qué les parece que yo hice armando ese triángulo? Puedes expresar el seguro como una suma de seguros de muerte. Bueno, no, eso es lo que voy a hacer. Pero ¿qué hice acá? ¿Qué diferencia hay entre 1, 2, T y lo que yo hice? Pusiste el 2 en la suma de la segunda parte con 1 T en la suma de la segunda T. Fui descomponiendo el 2 en 2 unos, el T con los puntos suspensivos en T unos y así sucesivamente. Entonces, cuando son todos capitales constantes y no variables, esta primera línea yo podría decir que es una A, X, H, N. Acuérdense que en muerte el primer peso se ubica en H más 1, pero el riesgo comienza a correr en el momento H. Esa primera línea que me equivoqué es la línea siguiente porque ahí está el variable. Esta primera línea es A, X, H, N. La segunda línea va a ser AX, H más 1, me corrí un periodo, pero tengo un capital menos. La siguiente, que no está anotada, sería una A, H más 2, N menos 2. Esa no estaría anotada. Esta de acá sería una AX, H más T menos 1, N menos T más 1. ¿Cuál sería la siguiente? Los escucho. A de X, H más T, N menos T. ¿Cuál sería la última? La que tiene nada más que este peso ubicado en el momento N. AXH más N menos 1, 1. Cero. 1. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Sumar todas estas coberturas de muerte a XT N menos T. Disculpe, creo que escribió mal la última. No es AX punto coma H más N menos 1. H. No, espera, no, escribí mal, sí. Espera, cuando encuentre mi... Acá. No crees, estás seguro y es correcto lo que decís. X porque siempre evalúo la edad X, H más N menos 1 el diferimiento y un solo periodo de cobertura. Entonces, acá T vale H y me va a quedar H, N menos H, y acá hay un error. Ahí también es H más N menos T. Acá H más 1 sería el valor de T. X, H más 1, H más N menos H más 1, o sea que me queda el N menos 1. X, H más 2. H más N menos paréntesis H más 2, o sea que me queda como resultado final N menos 2. Puede ser que los límites de la sumatoria sean de 0 a N menos 1 y tenga de 0 a N menos 1 es correcto. A, X, T más H, N menos T. Listo. Ahora sí. Ahora sí, porque si no, no cierra. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá?
podría ser desde 0, da igual 0 n menos 1, si le sumas el h dentro de la... No, pero yo quiero dejarlo así, pero espérate que... No, y es h más n menos... Espera. No, estaba bien como lo había puesto, ¿eh? Es h más n menos 1. Porque es h más n menos t. Si yo reemplazo primero t por h, me queda AXH n, el primero. Si reemplazo por el último, h más n menos 1, me va a quedar h más n menos, paréntesis, h más n menos 1, y me queda un 1. Claro. Y aparte, por otro lado, la cantidad de sumandos va a ser h más n menos 1 menos h, y siempre se le suma 1. Entonces, h más n menos 1 menos h es n menos 1, más el 1 me da los n términos que yo tengo que sumar. ¿Sí? Sí, ahora sí. ¿Preguntas hasta acá? Hola. Todo bien, por suerte. Y antes de pasar a relaciones vida-muerte para que vean que da el mismo resultado que ustedes tienen en valores de conmutación, esto va a ser igual a la suma desde t igual a h hasta h más n menos 1, fórmula de valores de conmutación de AXT h más n menos t. ¿Qué escribo? Una es ¿Una? De vuelta que no te oí. AM, ¿Una? Hola. Puede ser que sea d a la menos 1x por mx más t más h. No. ¿Por qué más h? mx más t Ujú. menos m de x más n. Y se cancelan las t. Más h más n. Ah, más h más n. D a la menos 1x suma dmx más t menos suma dmx más h más n. ¿Qué daba por resultado la suma de las m's? unas RX más T. La r. Entonces va a quedar r. ¿Qué r? Una ¿Qué? RX. RX. R. X más H. Nada más que eso. Sería rx más h menos rx más h más n, ¿puede ser? Es rx más h menos rx más h más n. Eso es esa suma. ¿Por qué? Porque rx más h, por ejemplo, es la suma de las m's desde h, efectivamente, pero hasta la última edad posible.
Y acá me está diciendo que no es hasta la última edad posible, sino que es hasta h más n menos 1. Por eso va a ser Rx más h menos Rx más h más n. ¿Cómo es mx más h más n en relación a esa suma? N por M, por toda esa M. Contesta mi pregunta primero. ¿Cómo es mx más h? Independiente. No, independiente no. Es una constante. Es una constante en relación a esa suma. Entonces, ¿cuál es el resultado que me dijiste que ponga? N por MX más H más N. N por mx más h más n. Y esta tiene que ser la misma fórmula a la cual llegaron con el otro desarrollo. Esto está rebelde el día de hoy. ¿Hasta este punto está claro? Sí, está claro. Sí. Bueno, yo me voy a manejar entonces. Vamos a volver a cómo empecé. Acá voy a escribir mejor para que no queden dudas. H más N menos T. Yo voy a hacer el desarrollo, la relación con esta expresión. Les queda a ustedes hacer la relación vida-muerte trabajando con esta expresión de cálculo del increasing para demostrarme que da exactamente el mismo resultado. Comienzo entonces. A increasing es igual a la suma para t igual h hasta h más n menos 1. Y acá en lugar de escribir esa A de muerte, recurro a ustedes, voy a escribir la relación en función de los seguros de vida. ¿Quién me dicta qué debería escribir? E de xh menos E de x h más n menos D por A de vida. 1 menos. No. Sí, me confundí con la no. T. E de xt. EXT. Sí. Menos. E de x h más n Sí. menos una D por una A de vida. X, T, H más N menos 1. No, más N menos T. Más N menos T, sí. Lo había copiado mal en mi hoja. Bueno, entonces ahora lo corregís. Bueno, voy abriendo la suma. Por un lado tengo una suma de xt. Siempre es desde t igual a h hasta h más n menos 1. Eso no se modifica. Menos la suma de x h más n. Desde h hasta h más n menos 1. No, este no puedo abrir. Menos d por la suma desde t igual a h hasta h más n menos 1 de ax t h más n menos t. Primer sumando, ¿a qué es igual?
que es esa suma de capitales diferidos de vida. A de vida de XHN. No más fuerte porque no te escucho. AXHN. AXHN. Ahí todos los capitales son constantes. Miramos este capital diferido de vida. Es un valor constante, para esta suma, no depende de t. ¿Qué escribo? N por E de XHN. N, X, H más N. ¿Y qué será esa suma de acuerdo con lo que vimos recién para muerte? O asemejando lo que vimos recién para muerte. Una increasing. Una A increasing, pero en este caso es una A increasing de vida. Esta es la relación que vincula al increasing de muerte con la correspondiente a vida. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Una consulta, Alejandro. Entonces, deberíamos llegar a esa misma expresión como tarea con la fórmula de ahí arriba. Exactamente. Perfecto. Si no llegan a lo mismo, chillan. ¿Cómo sería, por ejemplo, una A increasing X 0 omega menos X? ¿Qué me quedaría como forma final? ¿Qué escribirían? ¿Qué me dirían que escriba? A de vida X0N. ¿De vuelta? A de vida X0 omega menos X. A menos X0 omega menos X, ¿sí? No tenemos el último pago, menos la D por la A increasing de X0 omega menos X. Bueno, desde ya que también están las dos combinaciones que no he notado, pero también las pueden sacar a partir de esta expresión. Y reitero, intenten llegar al mismo resultado trabajando con esta relación T más 1 por AX H más T 1. Bueno, ¿cómo afecta o qué cambios debería uno hacer en una marcha progresiva cuando los capitales son variables? Voy a cerrar la ventana acá. Ahora sí, porque estaban hablando y me desconcentran. ¿En qué les parece que afectará a la marcha progresiva el hecho de que trabaje, por ejemplo, con un increasing en lugar de trabajar, como han visto hasta ahora, con series de pagos donde todos eran los mismos? Por ejemplo, voy a escribir acá periodos.
quiero trabajar con la marcha colectiva, voy a escribir distintos periodos, el 0, el 1, el 2, y después escribiré el T generalizando. Voy a hacerlo primero con vida, y ustedes me van a decir, siempre trabajando con seguros de vida de capitales múltiples, ¿cuál era el riesgo colectivo que yo restaba cuando los capitales eran constantes? ¿Cuál sería el riesgo colectivo que restarían si estoy trabajando con variables en progresión aritmética igual al capital inicial? O sea que estoy trabajando con lo que recibe el nombre de increasing. ¿Qué pasaría si fueran de razón R? ¿Qué pasaría si fuera un decreasing? Y por último, ¿qué pasaría si fuera en razón geométrica? Reitero que es lo que pretendo. Cuando ustedes trabajaban con un seguro de vida de capitales múltiples, de capitales constantes, todos los años ustedes tenían que restar un riesgo en la marcha progresiva. ¿Qué riesgo restaban en el momento 0, en el momento 1, en el momento 2? Los escucho. Y los que se morían, digamos, o los que vivían. No. No es una cosa o la otra. Bueno, los muertos. Los muertos ¿Por qué la los suma muertos? que se pagan, digamos. Y eso es constante. Pero no ¿Por es qué constante los muertos? Porque si no llega el periodo no cobraba o no. No, yo estoy trabajando, puse ahí con vida, con un seguro de vida de capitales múltiples. ¿Cuál es mi riesgo como empresa aseguradora en el momento 0? ¿Cuál es mi compromiso? Riesgo, asumo el pago que yo tengo que realizar. Ah, que sobreviva. Que sobreviva. ¿Qué pago realizo en el momento 0? LX por 1. LX por 1. O sea, ese es el riesgo que estoy corriendo. El pago de un capital de $1 a el conjunto de individuos que está vivo en ese momento. En el momento 1, ¿cuál es mi riesgo? LX más 1 por $1. En el momento 2 va a ser LX más 2. más 2. En general, en el momento T, para que lo tengan presente, es LX más T. O sea, riesgo quiere decir cuánto debo desembolsar en el caso de producirse el hecho generador del pago. En un seguro de vida de capitales múltiples, el hecho que genera el pago es la vida, no la muerte. ¿Qué deberían escribir si yo digo que estoy trabajando también con un seguro de vida de capitales múltiples, pero lo que considero es que estoy con un increasing, o sea que está variando el capital conforme al capital inicial? Siempre crece en la misma cantidad. El primero se mantiene. El primero se mantiene. Y el segundo paga doble. ¿Y el que sigue? $1 más, 3 Un por peso LX. más. Voy subiendo siempre $1. O sea que el general sería T más 1 por LX más T. Ahora digo, no, el capital crece en una razón R del capital inicial. ¿Cuál es la sucesión de capitales que tendría que escribir? El primero se mantiene. El primero se mantiene. Y el segundo es 1 más la razón que crece por LX más 1.
¿Y el siguiente? 1 más 2 por la razón por LX más 2. ¿Qué escribo en el momento T? 1 más T por la razón. Por LX. Ahora otro que me conteste, ¿está bien? ¿Cómo sería el esquema de esos capitales, el esquema del riesgo para un decreasing? ¿Cuál es mi primera salida? L de X por N. L de X por N. La segunda, N menos 1 por L de X más 1. la siguiente, N menos 2 por L de X más 2. y en términos generales, ¿qué es lo que tengo que escribir? N menos T por L de X más T. Y la geométrica tenía como diferencia, también variaba, como esta de acá, en una razón R. La aritmética, esa razón R, ese porcentaje siempre se aplicaba sobre el capital inicial. En cambio, en la geométrica, ese porcentaje, ¿sobre qué se aplicaba? Sobre el último capital. Sobre el último capital alcanzado. Entonces, ¿qué escribo en el momento cero? L de X. Momento 1. Uno más T. 1 más. Uno más. Razón. La ¿Uno razón. más? 1 más R de la 1. La razón. Por LX más 1. En el siguiente, ¿qué escribo? 1 más R al cuadrado por LX más 2. Y en general, ¿qué es lo que tengo que escribir? 1 más R a la T por LX más T. Bueno, esa es la diferencia que van a tener en una marcha progresiva. Cuando ustedes trabajaron con un seguro de vida de capitales múltiples, todos o las salidas estaban siempre multiplicadas por un capital unitario. Le pagaba a quienes quedaban vivos, pero siempre el mismo capital. Acá sigo pagando a quienes quedan vivos, pero el capital va a ir variando. Y va a ir variando de acuerdo con lo que dice el cálculo de lo que yo estoy calculando. Es decir, si a mí me hablan de un decreasing, quiere decir que el capital va decreciendo, N para el primer año, N menos 1 para el segundo, N menos 2, en general N menos T para el año T. ¿Hasta acá está claro? Sí, muy claro. Bueno, ahora vamos a pasar a muerte. El riesgo de muerte. ¿Dónde lo restaban? ¿Al inicio o al final? ¿Dónde acostumbraban restarlo? Al final. Al final lo restan. Al final en el colectivo y al inicio en el individual. ¿Por qué hacen esa diferencia? Buena pregunta. O sea, ¿quién les dijo así? No, a fin de año siempre, ¿no? Digamos, actualizado y después del monto se... Ah, no. Entonces, no. A ver, ¿qué es lo que restan? Porque, a ver, vamos a ir a este que ya lo hicieron. ¿No se puede hacer de las dos maneras? Quiero ir por partes. La idea es que no aparezca el interés biométrico, por eso O sea, vamos a lo siguiente y después voy a hacer un poco de hincapié sobre muerte. ¿Qué es lo que restan? El dinero de los que fallecieron en el periodo al final. A ver, ¿qué? El dinero de los que fallecieron en el periodo al final. ¿Ustedes restan DX nada más? ¿O restan B por DX?
P por D de X. Son pagos. Antes de completar este cuadro, que no voy a borrar el encabezamiento de vaga, pero no lo voy a borrar. En muerte yo tengo dos maneras de trabajar el riesgo. Y esas dos maneras son restar el riesgo al inicio del periodo o restar el riesgo al final del periodo. Voy a trabajar primero con el esquema colectivo y luego voy a pasar al esquema individual justificando por qué me queda la fórmula que me va a quedar. En ambos casos, y voy a trabajar nada más que obviamente con el primer año para mostrar lo que quiero mostrar, lo que estoy considerando es el riesgo de pago de ese año, el año que va entre 0 y 1. Entonces, la primera pregunta que me voy a formular es: ¿qué concepto tengo que tener en cuenta para la generación de riesgo? ¿Cuál es la cobertura que yo estoy ofreciendo? Y la respuesta va a ser: yo voy a pagar este seguro, yo voy a accionar el disparador de esta cobertura, ¿sí? ¿Y qué tiene que pasar? ¿Cómo completarían esa frase? Y tengo que pagar si alguien se muere o no. Si se produce el fallecimiento entre la edad X y la edad X más 1, dicho de otra manera, si la persona fallece con X años a la edad X. Teniendo en cuenta eso, ¿cuánta plata debe desembolsar la compañía entonces al colectivo y cuándo? D de X al final del año. De X al final del año. De X al final del año, lo que ustedes me contestaron. Ahora, yo no quiero computar, poner el signo menos, poner riesgo y restar ese riesgo. No lo quiero computar al final del año. No, yo lo quiero computar al inicio del año. ¿Cuánto tengo que computar al inicio del año? Lo multiplicamos por B. Lo multiplicamos por B, o sea, el desembolso va a ser exactamente el mismo. La diferencia está que en lugar de que yo cuando haga la marcha lo reste cuando se completa el año, en el momento 1, lo voy a restar en el momento 0. Entonces, si quiero que el resultado final reste el riesgo al inicio o reste el riesgo al final, sea exactamente el mismo, necesariamente lo que resto al inicio no puede coincidir con lo que resto al final. Lo que resto al final es la erogación que verdaderamente hago al final, lo que resto al inicio es el valor actual de ese desembolso que hago al final del año. ¿Hasta este punto está claro? Sí, clarísimo. Voy a las individuales. ¿Qué concepto, o sea, qué les había explicado para pasar de algo colectivo a algo individual? ¿Cuál era el concepto implícito en ese pase? Y se divide por la gente que está viva en el momento. Eso es lo que se hace, la operación matemática. ¿Y el concepto? ¿Por qué repartir la torta? Exactamente, repartir el dinero. Estoy al inicio. Reparto entre aquellas personas que están vivas al inicio.
¿Por cuánto divido la expresión anterior? Por el X. ¿Y a qué es igual B por dx dividido LX? A una BQX01. A una BQ X01. ¿Y a qué puedo decir que es igual la B por la Q? A una AX01. Vengo a la individual del final. Sigo repartiendo entre los sobrevivientes. ¿Por cuánto divido en este caso? LX más 1. Por LX más 1, porque los que están vivos en el momento 1 son los LX más 1. ¿Y a qué es igual de X dividido LX más 1? Al interés biométrico. Al interés biométrico X0, 1. Este esquema, traten de tenerlo siempre presente. Yo hice nada más que el primer año, pero obviamente es válido para todos los años, para el año que va entre 1 y 2. Cambiarán, irán cambiando las edades, pero es exactamente lo mismo. Voy a mostrarles por qué es lo mismo. Yo vengo acá primero, y ahora me voy a manejar con un marcador colorado. ¿Cómo paso del inicio al final? ¿Qué proceso es pasar desde un momento 0 hasta un momento 1? ¿Cómo llamarían a ese proceso? Con palabras. ¿Es un esquema de qué? Capitalización financiera. No, de capitalización nada más, ante esa pregunta. De capitalización. En el esquema colectivo, esa capitalización va a ser exclusivamente capitalización financiera. Y vemos que es cierto, porque si yo parto de B por DX y capitalizo por un periodo, justamente el resultado que obtengo es DX. En el individual sigue siendo un proceso de capitalización. ¿Pero qué tipo de capitalización en el individual? Actuarial. Actuarial. O sea que yo partí, lo anoto como B, no. De AX01 multipliqué por E a la menos 1, X1. Pero AX01 es B por QX01. Y la E a la menos 1, ¿a qué era igual? B a la menos 1 X1 por 1 más I. P a la menos 1 X1 por 1 más I, el factor de capitalización biométrico y el factor de capitalización financiero. La B con la 1 más I van a desaparecer porque el producto entre ambos vale 1. La capitalización de la probabilidad de muerte no es otra cosa que la tasa de interés biométrico. Esas relaciones las tienen de la primera clase, del primer jueves, que yo estaba acá paradita y di ese tema. ¿Están claros los conceptos? Sí.
¿Sí? Bueno. Si están claros estos conceptos, entonces ahora yo quiero completar el mismo cuadro que hice para los seguros de vida de capitales múltiples para los seguros de muerte. ¿Dónde eligen que reste el riesgo? Yo resuelvo el que ustedes eligen y obviamente les queda como tarea el otro. ¿Resto el riesgo al inicio o resto el riesgo al final del año? Al inicio. Al inicio. Periodo cero. Acuérdense que el periodo cero está abarcando el 0,1, o sea que voy a contemplar las muertes a la edad X, pero como resto al inicio, tengo que actualizar por un periodo. En el momento 1, ¿qué debería escribir? ¿Cuál sería el riesgo que tengo que escribir en el momento 1? B al cuadrado por dx más 1. No. B por dx más 1. P por dx más 1. ¿Por qué te dije que no? Porque no estás evaluando, no estás haciendo la evaluación en el momento 0. Vos estás yendo periodo a periodo y decís, en el momento 0 voy a restar el riesgo de este año, del año que va de 0 a 1. En el momento 1 voy a restar el riesgo que va de 1 a 2. En el momento 1 voy a restar el riesgo que va de 1 a 2. El riesgo es pagarle a los que mueren a la edad de X más 1 y lo voy a restar acá, no lo voy a restar en 0. Por eso multiplico nada más que por B. No sé si te aclaré. Sí, gracias. No, de nada. En este momento 2, resto el riesgo que va de 2 a 3. Pero, que sería de X más 2, los que fallecen con edad de X más 2, lo resto al comienzo, o sea, lo resto en el momento 2, también va multiplicado por B. ¿Qué escribo en el momento T? B por D de X más T. B por dx más T. Si quieren acá al lado, pónganse que este va de 1 a 2, se hacen el esquemita, de 2 a 3, de T a T más 1. Los fallecidos a la edad X más T, la erogación, el desembolso, el pago se produce en el momento T más 1, y como yo estoy evaluando en el momento T, estoy restando el riesgo en el momento T, tengo que multiplicar por B. ¿Qué diferencia ahora habría entre la columna anterior y la columna que tiene el nombre de variables en progresión inicial, en progresión igual al capital inicial, lo que se conoce con el nombre de increasing? Tengo una pregunta, profe. ¿Qué es lo que yo porque debería escribir? ¿Es lo mismo que escribía en esa columna o qué modifico? El primer renglón se mantiene. El primer renglón se mantiene. ¿Sí? El segundo es 2 por B por D de X más 1. El tercero es 3 por B por D de X más 2. Y el último
T más 1 por B por D de X más T. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí. Razón R en progresión aritmética. ¿Qué escribo? Primer renglón igual. Uno más R por B por D de X más 1. Siguiente. 1 más 2R por B por D de X más 2. Y 1 más T por R por B por D de X más T. O sea que como notan, ¿qué es lo que va a ir variando en el riesgo? ¿Qué es lo único que ven que está variando cuando miran en un mismo renglón los distintos riesgos? Hay algo que se mantiene siempre igual y algo que varía. Lo que varía es el capital y se ve reflejado en la última línea. Entonces vamos a anotar acá, en este decreasing, ¿qué es lo que anotarían como término general en el momento T para el decreasing? N menos T por B por D de X más T. Y para el progresión geométrica, ¿qué es lo que anotarían como término general? 1 más R elevado a la T por B por D más T. Bueno. La segunda tarea del día de hoy es entonces que hagan los dos que hagan este cuadro, pero restando el riesgo al final. Obviamente, al restar el riesgo al final, el momento cero, el periodo cero, no existe. Recién se empieza a restar riesgo en el momento 1. ¿Hasta acá está claro? Sí, perfecto. Bueno. Entonces, para introducir la última parte del tema de hoy, es lo que recibe el nombre de primas variables. Voy a escribir o voy a expresar lo siguiente. A ver si encuentro un marcador azul. Espero que no se me caiga nada. Ay, Dios. Voy a escribir con un marcador verde. Espero que se vea, si no me dicen, por favor. Nosotros hasta ahora vimos distintos tipos de coberturas y en función de la cobertura que me decían era que yo calculaba la prima pura única. Y en función de la cobertura que se trataba, yo vimos coberturas de muerte y coberturas de vida. Y tanto las coberturas de muerte como las coberturas de vida podían tener capitales. ¿Y qué es lo que vieron hasta ahora? En dos renglones, quiero escribirlo, o sea, ¿qué tipos de capitales básicamente vieron? ¿Cómo los separarían de una manera genérica? Constantes y variables. Constantes y variables.
Obviamente, dentro de los variables puedo tener las exquisiteces, todas las variaciones distintas, progresión geométrica, aritmética, decrecientes, lo que me guste, pero no dejan de ser capitales variables. Entonces, por un lado, yo tengo la cobertura como compañía de seguros que estoy ofreciendo. Eso lo puedo o lo voy a recaudar y tengo distintas maneras de hacerlo. Tengo una manera que es como una prima pura única. Eso lo que me está diciendo es que el cobro va a ser todo al momento de contratación, una única vez, una sola vez. Después vimos primas anuales. Y por ahora, dentro de esas primas anuales, vimos primas anuales que siempre valían lo mismo, que no voy a llamar constantes, que voy a llamar primas, como se dice en el mercado, primas niveladas, siempre el mismo valor, pero también puedo inclinarme por pagar primas anuales, o sea, no cambio el tipo de periodicidad, pero lo que sí cambio es que no van a ser siempre del mismo valor, sino que van a ser primas variables. Es decir, no siempre voy a pagar el mismo importe de prima. Entonces, lo que voy a intentar desarrollar en este momento es cómo tengo que calcular las primas variables de acuerdo con las distintas alternativas que ustedes vieron. Voy a hacer el desarrollo de una y después ustedes me van a decir cómo obtendrían las otras en función de la fórmula a la cual lleguemos en este desarrollo. Para eso entonces, voy a hacer un eje donde en ese eje voy a mostrar en el momento 0 a la edad de x una prima, mi prima única, sin nombre ni apellido, o sea, la prima pura única de cualquier plan, puede ser del capital diferido de vida, puede ser de un seguro temporario de muerte, puede ser de un decreasing de muerte, o sea, cualquiera de todos los planes que vimos hasta ahora, que a los del lunes pasado se han agregado todos los increasing o todos los variables que han visto, tanto de vida como de muerte. Y luego voy a decir, bueno, ubicamos distintos años para ir viendo cómo sería el esquema y en el momento 0, voy a pagar la primera prima. A esa primera prima la voy a llamar PXN. La segunda prima voy a decir que es 2 veces la primera prima. La siguiente va a ser 3 veces la primera prima. T más 1 veces la primera prima. N menos 1 veces la primera prima y N veces la primera prima. Como les dije el lunes pasado cuando hablé de primas puras anuales, dije que a la empresa aseguradora le tiene que dar exactamente lo mismo, recaudar de una u otra manera, y que eso se veía reflejado diciendo, la recaudación que yo tendría a prima pura única, esa es la recaudación que tengo a prima pura única, porque es el conjunto de personas vivas en el momento 0 que pagan la prima pura única,
Acá sí voy a escribir ya sacar de factor común PXN porque está en todo, como ven. Entonces voy a decir, la primera, ¿quién las paga? Los LX. Voy a la segunda recaudación. PXN ya lo tengo. ¿Qué escribirían en el segundo sumando? 2 por L de X más 1. Esos son los que pagan. Pero el igual lo tengo en el momento cero. ¿Qué me falta hacer? La B. ¿Por qué? ¿Cuál sería el tercer sumando? Por 3 por L más 2 3 por LX más 2 por por B al cuadrado. por B al cuadrado. ¿Cuál es el término general, el del momento T? A T más 1, LX más T por B a la T. Y el último sumando, ¿cuál sería? N por L de X más N menos 1 ¿Mm? por B a la N menos 1. O sea que a ver si están de acuerdo. LX por PX1 es igual a PXN por la suma de B a la T, LX más T por T más 1. Para T variando desde 0 hasta N menos 1. De modo que, si yo paso a dividiendo la LX, me va a quedar B a la T por PXT, LX más T dividido LX es la probabilidad de supervivencia, por T más 1. B a la T por PXT, ¿quién era? XT. EXT. ¿Y quién es la suma desde T igual 0 hasta N menos 1 de T más 1 por EXT? O sea, ¿qué vieron? Ah, increíble. La increasing X0N. ¿Hasta ahí están de acuerdo? Sí. Perfecto. ¿Puedo borrar? No terminé, pero necesito más espacio. No, todavía no. Espero, avísame. Ahora sí. Muy bien. Yo voy a volver a copiar la última ecuación, que es sobre la que quiero hablar algo. Y sobre la que voy a sacar algún tipo de conclusión. O sea, lo que obtuvimos fue, o lo que voy a escribir es que PXN es igual, a partir de lo que escribí recién, a PX1 dividido una A increasing X0N. Si yo les preguntara,
¿cuál es la octava prima o cuál es el valor de la octava prima a pagar? ¿Qué me contestarían? 7PXN. La octava prima Ocho por PXN. primera prima, segunda prima, tercera prima. ¿No tendrías que capitalizar financieramente la primera prima? 8 periodos. 9 por PXN, algo así. Voy a contestar primero a la capitalización esa que me dijeron. No, no hay que capitalizarla porque mi ecuación de equivalencia, cuando la planteé, yo dije que acá se pagaban 3 primas directamente. Entonces, no hay capitalización financiera. No pago el valor que me dio la prima más los intereses. Si es 9 primas, o sea, 9 veces la primera prima, la octava prima es 9 veces PXN. ¿Qué es lo que saco como conclusión? Cuando yo trabajaba con primas puras, sí. Pero si la primera prima lleva un 1 y la segunda prima lleva un 2 y la tercera prima lleva un 3, ¿la octava prima no llevaría un 8? No. La primera prima, la que está en 0, lleva un 1. Claro. La que está en 1 lleva un 2. La ¿Sí? segunda prima lleva un 2 y la tercera prima lleva un 3. Sí. Entonces la octava no sería prima. la octava prima, sino lleva la un 8. prima en el octavo periodo, o sea, T igual 8. ¿Saben que tienen Claro, razón? en X más Ah, Y. me parecía. No. Sí, yo A también me ver, quedé. no, tenés razón. Claro. No es la octava prima, es la prima del periodo 8. Es correcto lo que dijiste, y la octava prima es 8 por PXN. Perfecto, gracias. No, tenés razón, perdón, me equivoqué yo. ¿Pero lo vieron todos claro? ¿Están de acuerdo? Hola. Sí. Bueno, ¿qué es lo que quiero que les quede claro de esto? Esta expresión, cuando yo trabajaba con primas niveladas, me daba el valor de todas las primas. En este caso me va a dar el valor de ¿quién? De la primera. De la primera. Obviamente este desarrollo lo pueden hacer absolutamente con todas las variaciones que vieron. Entonces yo voy a ir escribiendo. Si yo dividiera por una A variable de razón R, y acá les pidiera también la octava prima, ¿qué escribirían? Ahí sería el numerador PX1, ¿cierto? PX1, sí. 1 más R por 8 por un PXN. ¿El resto está de acuerdo? 1 más R por 7, ¿no? 1 más R. No, 1 más R por 7 solamente. Ay, Dios. 1 más 7R por el valor de la prima. O sea, la primera prima viene tal cual, la segunda tiene un solo crecimiento R, la tercera tiene 2 crecimientos, o sea que la octava prima que yo pague va a tener 7 crecimientos. No sé si está claro lo que digo. Sería 7 porque estoy en T igual a 7. Y sería la octava prima. Porque la primera es 0. Exactamente. Gracias. No, de nada. O sea, ahora estoy siguiendo el mismo razonamiento que hice acá para equiparar todo.
Supongamos ahora que lo que escribo es, obviamente, esta sigue siendo la primera prima. Ahora yo escribo PXN es igual a PX1 dividido la A decreasing. También les pido la octava prima, pero primero quiero saber cuál es la prima que yo estoy obteniendo si yo divido por una A decreasing. La última. En este caso, la prima que obtengo, esta de acá, dejó de ser la primera y pasa a ser la última prima. Bueno, ¿y cómo sería la octava prima? N-8 por PXN. No, N-7 por PXN. A mí me parece que es N-7. A ver, el resto. En un periodo antes. Para mí es N-7. En 0 sería N. En 1, donde pago la segunda, sería N-1. En 2, donde pago la tercera, sería N-2. O sea que la octava va a ser N-7 por PXN. Y obviamente lo voy a anotar también como para decir que anotamos todo. La división podría hacerse por una A variable geométrica. Y entonces mi pregunta es, ¿qué prima obtengo al realizar el cociente? ¿Y cómo calcularían la octava prima? Daría la primera prima. Uh-huh. ¿Y la octava cómo la obtendrían? Sería 1 más R a la 7 por PXN. 1 más R a la séptima por PXN. Mi recomendación es, o mi sugerencia, que hagan el mismo planteo que yo hice para obtener esta expresión. Por lo menos, o sea, sugiero que por lo menos hagan el desarrollo para el decreasing, para que ustedes mismos se den cuenta que la prima que están obteniendo es la última. O sea, entiendo que es la mejor forma de entender las cosas, por eso yo siempre digo, mi sugerencia es tal, porque es la que yo creo es la mejor manera de asimilar y de comprender los temas. Una cosita más y después los escucho a ustedes. Un segundo, la octava prima de la progresión geométrica, ¿cómo era? Porque no lo anoté. 1 más R a la séptima por PXN. Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Algo que nos tenemos que grabar en la cabeza es una frase que dice: la cobertura es totalmente independiente de la forma de pago de primas. ¿Qué es lo que quiere decir esa frase? Que yo puedo establecer las combinaciones que a mí se me ocurran. Por ejemplo, puedo contratar una cobertura de muerte con capitales variables en progresión aritmética de razón R, y las primas las voy a pagar en forma decreciente, van a ser primas decrecientes. Y así cualquier combinación. Nada hay que impida que una cobertura tenga una variación de capitales determinada y las primas
tenga otra variación distinta o no tenga variación alguna. Por ahora todo con capitales anuales. A partir de la semana que viene, porque creo que este jueves y viernes, o en realidad ustedes el jueves ven nada más que planes especiales, no sé si empezarán con el próximo tema. El próximo tema es decir, bueno, no, pero ¿por qué voy a pagar en forma anual las primas? Yo ahora quiero pagarlas en forma mensual. Entonces, ahí puedo elegir que el capital siga siendo fijo, pero que la cobertura sea fraccionaria. Pagar a fin de mes, pagar a comienzo de mes, ¿sí? Entonces, la semana que viene, creo que va a ser el jueves, porque el lunes y martes, por lo menos el martes no hay clase, el lunes sí vamos a tener una pequeña clase, pero lo vamos a hacer sin tema nuevo para no perjudicar al martes. Entonces, jueves y viernes de la semana que viene van a empezar con otras periodicidades distintas al año. A ver, ¿qué más quiero decirles? En primer término, lunes que viene, 5:30, no a las 5. Voy a invitar también al otro curso a este mismo link, como para que me pregunten, voy a intentar venir yo ese lunes, como para que me pregunten dudas acerca de todo lo que han visto hasta ahora, es decir, lo que han visto hasta hoy, más el tema planes especiales que van a ver el jueves. Eso por un lado. Y me olvidé que quería decirles. ¡Ay, qué espanto! Bueno, cuando me acuerde, se los digo. No, y ahora me quedo a contestar preguntas sobre dudas que tengan. Yo ya con los temas que tenía planeados terminé, o sea que los escucho a ustedes. Yo en realidad te quería consultar si el lunes podíamos hacer preguntas de ejercicios o era solo de teoría. No, conmigo de teoría nada más. De ejercicios es con los chicos, de hecho están programadas clases de repaso más cerca del examen, así abarcamos todos los temas. Perfecto, gracias. No, de nada. Profesora, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Para eso estoy. En una de las prácticas, no es pregunta práctica, lo claro que al principio, nombran el concepto de prima pura natural. ¿Es lo mismo que estábamos viendo? Explico porque quizás no lo di. ¿Qué diferencia hay entre prima nivelada y prima natural? Y esto se presenta en el temporario de muerte, fundamentalmente. Y para eso voy a hacer este hermoso eje que me sale acá, donde acá voy a escribir la edad y acá voy a escribir PXN, voy a escribir, pero ahora van a ver que es en general. Cuando termine de darlo se van a dar cuenta por qué. Cuando yo hablo de prima nivelada, cuando calculé las primas puras anuales, dije, las primas siempre valen exactamente lo mismo. Introducir el concepto de prima natural significa que cada uno pague la prima de acuerdo con la edad que tiene. Que cada uno pague la prima de acuerdo con el riesgo que está representando en ese momento para la compañía. ¿Qué significa esto? Cuando la persona tiene X años, el riesgo de muerte que le corresponde a esa edad es 1AX01. Pero al año siguiente,
el riesgo que le corresponde es una AX más 1, 0,1, y al año siguiente va a ser una AX más 2, 0,1, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Supongamos que ustedes contratan una cobertura de muerte por 20 años. Una alternativa sería pagar la prima nivelada. Voy a estar cubierto los 20 años pagando siempre el mismo importe en concepto de primas. Otra alternativa es decir, no. Yo no quiero asumir este compromiso por 20 años. Yo todos los años voy a contratar un seguro por un año para estar cubierto por muerte. Entonces, el primer año pagaré por el riesgo de esa edad. Al año siguiente, obviamente tengo un año más, pagaré por el riesgo de esa edad X más 1, y así sucesivamente. O sea, me tomo el trabajo de recontratar todos los años y obviamente al tomarme ese trabajo, la prima que voy pagando todos los años va a ser variable. ¿Y cómo les parece que va a ser? ¿Cada vez mayor o menor? ¿O siempre lo mismo? Cada vez mayor. Cada vez mayor. ¿Por qué? Porque el riesgo de muerte va aumentando a medida que vamos siendo más viejitos. Eso quiere decir que en ese caso la prima va a adoptar más o menos, no sé si exactamente eso, pero una forma así, va a ser algo creciente. A estas primas se las llama primas naturales. Entonces, uno compara y dice, si usted paga una prima nivelada, en los primeros años, hasta un punto, que dependerá del plazo del seguro, de la edad de contratación, usted está pagando de más. Está pagando más de lo que usted debería pagar por la edad que usted tiene. Entonces acá se habla de que se genera un ahorro. En el de prima nivelada, ¿por qué se genera un ahorro? ¿O por qué necesito generar el ahorro? Porque la empresa aseguradora necesita tener plata reservada, que si bien es tema el de reservas del segundo parcial, el concepto es, la empresa aseguradora tiene que tener plata en el bolsillo. ¿Para qué? Para cubrir esta otra situación. Esta otra situación, luego de ese punto en donde se igualan, implica que en esta parte de acá hay un desahorro. O sea, la prima que paga el asegurado no alcanza para cubrir el verdadero riesgo, porque el riesgo es creciente. Entonces, esa diferencia, la empresa aseguradora la tiene que cubrir con algo. Este desahorro lo cubre con el ahorro que generó previamente. No sé si contesté a tu pregunta. Sí, clarísimo, excelente. ¿Te puedo hacer una pregunta, Alejandra, con respecto a eso? ¿Cómo sería la lógica si yo lo pienso, por ejemplo, con primas, pero que no son de muerte, sino de capitales diferidos de vida? Porque ahí sería al revés, ¿o no? No, ahí tendría que ser al revés y uno no habla de primas naturales. O sea, cuando habla de primas naturales y cuando genera este concepto, es para el seguro temporario de muerte, aunque para el ordinario de vida. Ah, ok, claro, porque digo, si no, ¿cómo genero la lógica de un ahorro de desarrollo? No tenés lógica para generarlo. Perfecto, listo, gracias. No, de nada. ¿Qué otra pregunta? ¿Y en un mixto cómo sería? Y en un mixto tenés la parte de muerte, directamente. Claro. O sea, la idea es que cuando ustedes vean el tema de reservas, en el temporario de muerte es así.
O sea, llega a un punto máximo que es acá, para después decrecer y cerrar en 0 porque cumpliste con todos los compromisos. Alejandra, perdón, en un total, entonces, si vos tenés, no se puede, porque había un ejercicio en la práctica, creo, y me generó dudas cómo era la prima natural del capital diferido de vida. Y no, la del capital diferido de vida yo entiendo que no podés hacerla, o sea, vas a poder hacer la parte de muerte de prima natural. Claro. Bueno, gracias. No, de nada. ¿Qué otra pregunta? Yo tengo una pregunta que puede ser muy tonta, pero no entiendo si, por ejemplo, te plantean que vos en los 2 primeros años tenés un refuerzo y después te preguntan si tenés que hacer el saldo. No entiendo si está contemplado cuando haces el PXN por SXN1 o si después lo tenés que restar, sumar, o no entiendo cómo sería la lógica. A mi entender, a mí me molestan mucho esos de refuerzos, pero a mi entender lo que tenés que hacer es ubicar en el eje, actualizarlos, pero te tienen que dar un valor de refuerzo. ¿Cómo te dice el enunciado? Te dice que los 2 primeros años tenés que hacer un refuerzo de 200 pesos cada uno. No, ahí está, no. Entonces tenés que poner 200, que va a ir sin actualización, más 200 por una EX1, más PXN, que será lo que vos tenés que determinar, por una X0N. No sé si te aclaré o no. Repetirlo una vez más. Vos tenés por un lado la prima única, que va a ser igual al primer refuerzo de 200 en el momento de contratación, más otro refuerzo de 200 el primer año, más PXN, que va a ser el valor de la prima que vas a abonar